Gracia y paz, mis queridos hermanos, muy buenos días y bienvenidos a un día más de nuestro devocional diario. Hermanos, soy su hermano David, les doy la bienvenida y les doy muchas gracias por ser fieles a estos devocionales cada día que nos van a edificar siempre con nuestro Señor maravilloso. Hermanos, solamente les pido que compartan el vídeo y que puedan edificarse juntos y quién sabe, por medio de estos medios tan tecnológicos, el Señor puede tocar almas y puede convertir almas a su camino como alguna vez nos salvó a nosotros. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar el día de hoy, que es martes 31 de mayo, ya finalizamos el mes con un devocional maravilloso. Pero como siempre, una pequeña oración al Padre para que nos dirija en esta maravillosa lectura. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, Padre amoroso, todopoderoso y misericordioso, Dios maravilloso, solo podemos darte gracias, Padre. Señor de señores y Rey de reyes, Señor en el cielo y Señor en la tierra, tú hiciste la creación y hiciste todo perfecto. Tú eres perfecto y solo te pedimos que nos perfecciones como tú eres perfecto. Padre, gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por esa salvación en esa cruz. Gracias por la muerte de tu Hijo Jesucristo para darnos vida a nosotros y vida eterna, Padre. Ayúdanos a seguir esta vida poniendo nuestras miras en ti. Y gracias por habernos sacado de las tinieblas y ser luz para todo el mundo. Ayúdanos a que nuestro carácter y nuestras personas refleje a Cristo y que verdaderamente se vea a Cristo en nosotros. Padre, que tengamos un carácter cristocéntrico y que nos ayudes a seguir adelante y transformarnos y que nuestra vida sea directamente mirada a los cielos. En este momento, que tu presencia, Padre, esté mejor que nunca, más que nunca con nosotros, que seas tú dirigiendo esta lectura, que me uses, Padre mío, para edificar a todos y cada uno de mis hermanos, edificarnos juntos, y que todo esto lo hagamos para tu gloria, y sobre todo, que podamos poner en nuestra vida cristiana en práctica todo lo que aprendemos, para crecer cada día más y más en nuestro crecimiento espiritual y parecernos más a Cristo. Padre, dirígenos en este momento, háblanos y transforma nuestros corazones. Y hemos orado en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como decía, hoy es martes 31 de mayo, ya finalizamos el mes, gloria al Señor, que podemos acabar un mes leyendo su palabra y estos devocionales. Hermanos, el devocional de hoy se llama Indagando cuál es nuestro torrente. Y el capítulo y el versículo que va a concordancia con la lectura de hoy se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Pero haremos 3 versículos. El segundo libro de Samuel, capítulo 15, del versículo 22 al 24, y enfatizaremos en el 23. Empezaremos nuestra lectura y nuestra reflexión. Amén. Pues hermanos, empezamos a leer, y así dice la santa palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, que lleva como título La conspiración de Absalón. Versículos del 22 al 24. Versículo 22. Entonces David dijo a Itaí: ve y pasa adelante. Así, Itaí Geteo pasó con todos sus hombres y con todos los pequeños que estaban con él. 23. Mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó. El rey también cruzó el torrente Cedrón y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Y 24. Y aquí Sadoc pasó también y todos los levitas con él, llevando el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca de Dios, y Abiatar subió después que había terminado de pasar todo el pueblo que salía de la ciudad. Vamos a enfatizar el versículo número 23, que es el que va con nuestra lectura. Segunda Samuel, capítulo 15, versículo 23. Mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó. El rey también cruzó el torrente Cedrón, y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Para poner un poco en contexto, aquí vemos, como dice el título, ¿no?, la conspiración de Absalón. Aquí vemos cómo David, el hijo de Absalón, iba contra David. Una conspiración contra David que quería matarlo. Entonces David cogió con todo su séquito, todos sus pueblos y huyó. Porque esa era la aflicción y el miedo que tenía David, que su hijo lo matara, porque quería ser rey a toda costa. Entonces David al final dice: vámonos, todos nosotros juntos, vamos a huir de aquí, porque si no, Absalón al final nos matará. Y es el miedo que tenía David, un hijo conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, pero tenía ese miedo. Y el devocional de hoy empieza así: indagando cuál es
nuestro torrente, para hacernos reflexionar. Y dice así, empezamos el devocional. David cruzó aquel tenebroso torrente cuando huía, con su desconsolado séquito, de la presencia de su hijo traidor. El hombre que era según el propio corazón de Dios no estuvo exento de la aflicción, su vida fue muy atribulada. Él fue no solo el ungido del Señor, sino también el afligido del Señor. ¿Por qué pues nosotros esperamos librarnos del dolor? En las puertas de la aflicción, los más nobles hijos de Dios aguardaron con ceniza sobre sus cabezas. ¿Por qué entonces os maravilláis como si alguna cosa peregrina os aconteciese? El mismo Rey de Reyes no fue favorecido con una senda más placentera o real. Él pasó la sucia zanja del Cedrón, por la que corría la suciedad de Jerusalén. Dios tuvo un hijo sin pecado, pero no tuvo un solo hijo sin disciplina. El motivo de grande gozo es saber que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Cuál es nuestro Cedrón esta mañana? ¿Es un amigo infiel? ¿Una sensible desgracia? ¿Un reproche calumnioso o un triste presentimiento? El Rey lo pasó todo. ¿Es un dolor físico, pobreza, persecución o desprecio? Por todos estos cedrones ha pasado ya el Rey. Él gustó todas nuestras aflicciones. La idea de que estamos solos en nuestras pruebas debe eliminarse de una vez para siempre, pues el que es cabeza de todos los santos conoce por experiencia el dolor que solemos considerar exclusivamente nuestro. Todos los ciudadanos de Sion han de quedar libres de la honorable compañía de los que lloran, de la que al príncipe Manuel es cabeza y capitán. A pesar de su humillación, David volvió en triunfo a su ciudad, y el Señor de David se levantó victorioso de la tumba. Estemos entonces de buen ánimo, pues nosotros sacaremos agua con gozo de las fuentes de la salud, aunque ahora por un tiempo tengamos que pasar por los nocivos arroyos del pecado y de la aflicción. Amén, hermanos, maravillosa lectura, como siempre. Aquí hay una pregunta que te hago, hermano. ¿Cuál es nuestro torrente? ¿Qué aflicción estás pasando? ¿Qué momento estás pasando? Un consejo, déjalo todo en manos de Dios. Hermanos, Jesús vino a esta vida para servir. Nuestro Señor Todopoderoso, Dios encarnado, se encarnó en esta tierra, tomó forma de ser humano para servir y no para ser servido cuando era el Todopoderoso. Y Él sufrió, Él tuvo aflicciones, Él lloró, Él comió, Él tuvo hambre, Él tuvo sueño, Él sufrió en la cruz, Él sufrió por sus hermanos. Y Él lo pasó todo lo que tú y yo estamos pasando hoy en día. Él experimentó los sufrimientos que tú y yo tenemos hoy en día. Si Él sufrió y salió victorioso, tú y yo con Cristo saldremos victoriosos. Así que no te hundas, hermano. Corre a Cristo. Vamos a leer unos textos, reflexionaremos sobre este tema. La aflicción, las pruebas y el sufrimiento. Primer texto. David cruzó aquel tenebroso torrente cuando huía, con su desconsolado séquito de la presencia de su hijo traidor. Vemos como David es el hombre conforme al corazón de Dios, según dice la palabra, pero tuvo miedo. ¿Y qué pasó en ese momento? Pues la traición de Absalón, tenía miedo de morir. Entonces, aunque estaba confiado en el Señor, él tuvo miedo y decidió huir. Como decía otro día, cuando entra el pecado, hermanos, no es malo huir, es un sentimiento de seguir adelante, de no sucumbir al pecado. Y él tuvo miedo, podemos tener todos miedo, pero no debemos sucumbir al miedo. Huyamos, que no es nada malo. El hombre que era según el propio corazón de Dios no estuvo exento de la aflicción, su vida fue muy atribulada. Él fue no solo el ungido del Señor, sino el afligido del Señor. ¿Ves, hermano? La vida de David, dicen que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero tuvo una vida muy atribulada. Vemos cómo fue un hombre deseoso de Dios, un hombre que amaba a Dios, pero también pecó con Betsabé. Y al final sufrió las consecuencias del Señor. Tuvo una vida muy atribulada, por eso dice, fue el ungido del Señor. Él fue el que Samuel lo ungió con aceite, lo ungió rey, porque el Señor lo eligió como rey. Pero también tuvo una vida de aflicción. Fue una vida maravillosa con el Señor, pero también con aflicciones y con pecado. Esa es la vida que vamos a tener tú y yo. Vamos a tener una vida maravillosa con Él, pero también van a haber aflicciones, van a haber momentos que vamos a estar mal, van a haber momentos que el pecado te va a llamar y tenemos que batallar contra Él. Por eso te hace esta pregunta. ¿Por qué pues nosotros esperamos librarnos del dolor? Hermano, vas a sufrir, es una realidad. Eres cristiano y vas a sufrir, pero vas a sufrir por Cristo y eso es un gozo y una alegría.
Dios tuvo un hijo sin pecado, pero no tuvo un solo hijo sin disciplina. Es decir, Él solo tuvo un hijo que era Jesucristo sin mancha y sin pecado, pero ninguno con disciplina. El Señor nos disciplina cada día con sus mandamientos, con sus ordenanzas y debemos rendirle obediencia. Sí, debemos de ser disciplinados en los caminos del Señor, porque igual que Él fue disciplinado con Jesús y Jesús le obedeció en todo, así debemos de ser nosotros. Hermanos, aquí viene la parte en la ¿cuál es tu aflicción? ¿Cuál es por el momento que estás pasando? ¿Cómo te sientes en ese momento? Bueno, pero no sucumbas al pecado. Estas preguntas te van a hacer reflexionar. ¿Cuál es nuestro cedrón esta mañana? ¿Es un amigo infiel? ¿Una sensible desgracia? ¿Un reproche calumnioso o un triste presentimiento? El rey lo pasó todo. ¿Es un dolor físico? ¿La pobreza? ¿Una persecución o un desprecio? Por todos estos cedrones ha pasado ya el rey. Hermano, como decía antes, puedes tener un amigo infiel, un amigo que te machaca, que se burla de ti por el tema de ser cristiano. Puede ser una desgracia, una muerte en la familia, por ejemplo, un reproche, un presentimiento de algo malo que va a pasar. Puede ser pobreza, que económicamente vas mal, un dolor físico que te mata, que no puedes más con ese dolor físico, una persecución, un desprecio por los demás. Hermano, de una buena noticia, todo eso lo sufrió Cristo. Y Él, como dice, salió victorioso. Si Cristo pasó todo eso por nosotros, hermano, nosotros debemos pasarlo por Él. No pasa nada porque todo lo que suframos aquí luego será un gozo en la eternidad. Sí, vamos a sufrir, es una pura realidad, vamos a sufrir. Pero hermano, todo este sufrimiento no te tiene que hacer decaer, no tiene que hacer venirte abajo, no tiene que hacerte una depresión, sino mira a Cristo y pon todo esto en sus manos, porque Él pasó lo mismo que estamos pasando tú y yo. Él sufrió como cualquier ser humano y Él experimentó todos estos dolores. Así que hermano, si Él sufrió, salió victorioso porque Él confió en su Padre, nosotros saldremos victoriosos porque debemos confiar en Cristo. Él lo pasó y siguió adelante. Nosotros debemos seguir adelante en el sufrimiento o la aflicción que tengas. Y la última frase. A pesar de su humillación, David volvió en triunfo a su ciudad, y el Señor de David se levantó victorioso de la tumba. Estemos entonces de buen ánimo, pues nosotros sacaremos agua con gozo de las fuentes de la salud, aunque ahora por un tiempo tengamos que pasar por los nocivos arroyos del pecado y de la aflicción. Así como David me pasó mal, pero luego volvió victorioso. Hermano, tú puedes tener alguna aflicción, puedes pasar, como dice, un torrente malo, nuestro cedrón. ¿Cuál puede ser nuestros cedrones? Puede ser alguna aflicción, alguna cosa mala que estamos pasando, alguna circunstancia económica, de salud, anímica, espiritual, etcétera, en la familia, lo que sea. Hermano, pero si David luego salió victorioso y el Señor se puso gozoso, nosotros pase lo que pase, porque dice, tengamos que pasar por los nocivos arroyos del pecado y de la aflicción, hermano, luego saldrás victorioso. Es un tiempo en que vamos a sufrir, es un tiempo temporal. Si el pecado cada vez es más fuerte, este mundo cada vez más fuerte, este mundo de tinieblas llama más y va contra los cristianos. Es un tiempo de sufrimiento y es un momento de sufrir. Pero te doy un consejo, hermano, este sufrimiento es bueno, porque sufrir por Cristo es maravilloso. Cristo sufrió por nosotros, Cristo sufrió todo lo que tú y yo estamos experimentando hoy en día. Él experimentó todo lo que cualquier ser humano puede experimentar, tanto dolor físico, dolor emocional, Él lloró, Él sufrió, Él se enfadó, todo lo que puede sufrir cualquier estado de ánimo, cualquier sufrimiento físico o anímico, Él lo sufrió. Y al final salió victorioso, porque sufrió tanto, hermano, que sufrió por ti y por mí, y fue capaz de morir por nosotros para salvarnos y darnos vida eterna y hacernos mi nueva criatura y que hagamos las cosas bien. Es una segunda oportunidad, hermanos, que Cristo murió por nosotros. Si Cristo fue santo, perfecto, sufrió y pudo, tú y yo podemos, pero déjaselo todo en manos del Señor. Confía en Cristo. Lo que tú estás pasando, Él ya sabe lo que es porque lo experimentó. Hermano, todo lo que estés pasando, como David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Huyó del pecado. David tuvo una vida maravillosa con el Señor, pero también tuvo una vida de aflicciones. Y él no se hundió. Él corrió a Cristo. Recuerda que cuando tuvo un hijo, Dios dijo que iba a matar a su hijo por el pecado con Betsabé. El hijo murió. Y David fue a orar al Señor. Se levantó y fue a orar al Señor. Y aceptó lo que Dios tenía para él, porque lo hizo mal. Y hermano, como dice, ¿cómo podremos nosotros quejarnos
y querer una vida sin dolor. Todos estos hombres de la Biblia sufrieron, tuvieron dolor, y justamente nuestro Señor Jesucristo tuvo el dolor más malo de todos. Hermano, y Él sufrió, pero por una buena causa, porque siguió adelante. Pablo, el apóstol Pablo, fue transformado y convertido como nosotros. Éramos como Pablo, anticristianos. Y Pablo dio ese amor, esa vida por Cristo. Que nosotros demos ese amor, esa vida por Cristo. Y si estamos sufriendo, pongamos todo en las manos de Dios. Pongamos todo nuestro corazón en Cristo. Y Él nos va a dar un bálsamo de agua. En ese momento que estemos pasando la circunstancia, Él nos va a dar paz. Pon tu vida en Cristo, hermano. Y cualquier sufrimiento que tengas, ponlo en Cristo. Porque sí, vamos a pasar, como dice, aflicciones. Vamos a pasar pruebas. Vamos a pasar sufrimientos. Y vamos a batallar con el pecado. Pero si pones tu vida en Cristo, como dice, ese cedrón, ese torrente, lo vamos a atravesar como lo atravesó David y como lo pasó Cristo. Amén, hermanos. Así que el sufrimiento es bueno. Un sufrimiento por Cristo es bueno. Y, hermanos, vas a sufrir aquí en esta tierra temporalmente, pero no vas a sufrir nunca más en la eternidad. Será una vida de gozo y alegría, sin sufrimiento y sin pecado. Así que, ¿por qué no sufrir un poco? Sufrir en este tiempo, sí, vamos a sufrir. Va a haber aflicciones. El pecado nos va a presionar. Son sufrimientos buenos, sufrimientos gozosos. El sufrir por Cristo es bueno. Pablo sufrió por Cristo. Cuando murió, se gozó. Hermano, sufrir por Cristo es una bendición. Amén. Acompáñame en oración para acabar el día de hoy. Amado Dios y Padre Todopoderoso, gracias por darnos a entender que lo que pasó David, Padre mío, ese torrente que pasó, era porque él estaba sufriendo y corría a otro lado del pecado, porque tuvo miedo en sus aflicciones, en sus pecados, en sus pruebas. David, que era un hombre conforme al corazón tuyo, Padre, y él también tuvo miedo, y él sufrió mucho. Por eso, ¿cómo no vamos a sufrir nosotros, Padre? Pero ayúdanos a transformar nuestros corazones, ayúdanos a tener nuestros corazones vivos y alegres, y gozosos contigo y con Cristo, Padre. Porque sabemos que tú enviaste a tu Hijo unigénito a morir por nosotros, Padre mío. Fue un propósito que tuviste. Y Él estuvo 3 años en este mundo, pero 3 años con su ministerio en el cual Él sufrió. Y Él experimentó todo lo que nosotros estamos experimentando. Así que, Padre, ayúdanos a no ser desagradecidos. Porque Él sufrió todo. Y murió y dio su vida por nosotros para que nosotros fuéramos nuevos, regenerados, Padre mío. Y sí, vamos a sufrir. Pero en el momento que tengamos algún sufrimiento, alguna aflicción, en cualquier circunstancia mala, Padre, que nos acordemos de Cristo, porque Él pasó lo mismo que nosotros. Y Él ahora está en gloria sentado a la diestra tuya. Así que, Padre, ayúdanos a sufrir con gozo y alegría por Cristo en este mundo temporal, porque algún día estaremos allá arriba contigo y con tu Hijo y se acabó el sufrimiento. Esa es nuestra meta, ese es nuestro gozo, que algún día no sufriremos más. Padre, transforma nuestros corazones, bendice a todos y cada uno de mis hermanos, allá donde estén, y ayúdalos a convencerlos de que el sufrir por Cristo es bueno. En el momento del sufrimiento, que corramos a ti, en sometimiento, oremos a ti, Padre mío, que pongamos todas nuestras cargas en ti, para que tú nos des paz y ya no sufriremos más, Padre. Gracias por todo en nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Y recuerda una frase, hermanos. Sufrir es bueno. Sufrir en Cristo es un gozo. Y el sufrimiento será un sufrimiento temporal en esta tierra. Porque cuando dejemos esta tierra, estaremos en la eternidad con el Señor. Y eso será un gozo de alegría, sin sufrimiento y sin pecado. Imagínatelo, hermano. No habrá pecado, no habrá luchas, no habrá aflicciones, no habrá sufrimiento. Será el reino de Dios, que es maravilloso y gozoso para toda la eternidad. Amén. Bueno, hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Edifíquense, compartan el vídeo y solamente les deseo que tengan un día maravilloso y un día bendecido en Cristo Jesús. Cuídense. Chao, chao.